Bueno, estimados estudiantes del curso de Historia y Geopolítica de la Lengua Castellana, reciban un cordial saludo en este quinto encuentro eh, de nuestro curso. Hoy entonces les doy la bienvenida y en esencia entonces vamos a hablar de algunos aspectos importantes, esencialmente el elemento de competencia 2, que es el contenido que en este momento estamos abordando. Espero pues que en este puente hayan logrado descansar y que hayan recuperado bastantes energías y estemos iniciando esta semana de la mejor manera. Voy entonces a iniciar con la presentación. Voy a compartirles mi pantalla. Bienvenidos. Sabemos que en este elemento de competencia 2, entonces estamos trabajando aquello que tiene que ver con relacionar la lengua y el discurso americanista ocurrido durante y después de la creación de las repúblicas hispanoamericanas para su comprensión en contextos históricos. Aquí es importante que nosotros tengamos presente que pues las repúblicas hispanoamericanas pues son los países o lo que hoy llamamos países de esta parte del continente. Por ejemplo, Colombia es uno, Venezuela, Perú, aunque cuando se formaron, pues eran países más grandes. Por ejemplo, antes se hablaba, en donde nosotros estamos ahorita, se hablaba era de la Nueva Granada, ¿sí? Y la Nueva Granada, pues comprendía en esencia lo que hoy es Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia y parte de y Panamá. Porque Panamá, pues bien sabemos que hasta principios del siglo XX eh, pertenecía a Colombia. Entonces, estas eran pues las repúblicas, o sea, tienen el nombre de país, pero antes eran repúblicas y eran territorios mucho más grandes y que por supuesto pues eran gobernados desde España, en el caso nuestro. Por eso incluso pues este territorio en el que nosotros estamos se llamaba Nueva Granada. Entonces ese es el concepto y que ya pues con el tiempo de ahí se dio la división eh, para ser lo que hoy son, que son países ya independientes, autónomos con sus propios gobiernos. Entonces, eso es importante, pero en su momento, pues, allí se tejieron, pues, como diversos discursos, y esos discursos, pues, obviamente que venían dados desde la corona española, eh, y eran discursos, pues, de esa política, eh, de... Ustedes bien saben que cuando se dio la conquista la conquista en América, pues también estaban sucediendo otros fenómenos y transformaciones sociales. Entre ellos, en ese momento se estaba dando el renacimiento, es decir, se estaba dando se estaba presentando en ese momento un cambio de un paradigma eh, y se estaba terminando la Edad Media. Y obviamente que pues a nosotros nos llegan como esa herencia
de la Edad Media. Entonces, pues obviamente que viene un discurso muy marcado por ideologías religiosas y por todo pues lo que sucedía en España. Entonces, todas esas situaciones hay que tenerlas presentes porque pues ustedes saben que una de las, aquí a este territorio, en ese momento también llegaron muchas comunidades religiosas, especialmente los jesuitas, y ahí se da entonces como esos fenómenos que se da como una alianza entre Estado e Iglesia, y esa alianza pues genera unos discursos, genera unos entramados sociales, y eso se aprovecha obviamente para colonizar, para educar y para entonces paulatinamente ir llevando, a veces por la fuerza, por la violencia, por la imposición, otras por la educación, llevar a los indígenas, a los nativos, a las nuevas tradiciones traídas de Europa. Entonces es importante pues como tener todo ese contexto. Entonces lo que nos llega a nosotros son ripios, situaciones pues de la Edad Media, porque nosotros pues aquí lo que se da es un proceso de colonización, de imposición de una cultura, pero entonces no nos traen tampoco eh, todo ese cambio cultural y social que se estaba dando en Europa, que es el Renacimiento. E incluso hay una frase, pues creo que de Bolívar. Él dice que pues no nos dejan vivir ni nuestra Edad Media, ni nuestra Revolución, ni nuestro Renacimiento. Es como la queja de él que pues aquí no se da esa situación, esos cambios culturales de Europa, porque pues aquí lo que importaba era esclavizar e imponer unas situaciones sociales e históricas. Y esto tiene que ver con unos aspectos que precisamente es cuando vamos a estudiar la lengua, pues tenemos que tener presente unos aspectos de sincronía y unos aspectos de diacronía. Eh, es decir, hay que tener en cuenta los momentos históricos, los momentos en que esa lengua pues va evolucionando. Entonces, ahí es importante que nosotros tengamos como en cuenta esas situaciones y esos discursos que se van tejiendo. Entonces, ¿en qué discursos nos fuimos moviendo nosotros? Un discurso de dominación, de imposición, eh, y que la lengua, pues obviamente que también hay discursos de creatividad y otras situaciones. Entonces, por eso en el elemento de competencia 2, pues sobre todo en el tema 2, hay unos aspectos muy importantes que están relacionados con el estudio de la lengua, y pues esto lo hace directamente la lingüística, y que mira precisamente pues esos momentos históricos en cómo la lengua evoluciona a partir de todas esas circunstancias, porque pues la lengua es un mecanismo vivo, dinámico, y que obviamente pues va evolucionando. Entonces, la lingüística en este sentido, pues eh, nos proporciona como todos esos elementos de estudiar esos fenómenos lingüísticos, esos signos eh, que se dan en sus contextos, en sus realidades, en sus situaciones, en sus manifestaciones, y que por supuesto pues ella se apoya eh, en asuntos pues que ya hemos visto a lo largo del curso, como la fonética, la fonología, el asunto del significado y por supuesto de la gramática. Lo que pasa es que la lingüística se centra es en los signos, y hay dos componentes muy importantes en la lingüística, eh, que para que algo pues sea comunicativo,
sea signo como tal, pues tiene que ver con el significado y el significante. Eso quiere decir que la lingüística entonces se ocupa pues de esas manifestaciones de ese lenguaje humano en diferentes situaciones, contextos y realidades, pero también determina esa historia de esas lenguas desde perspectivas sincrónicas y diacrónicas. ¿Qué es lo sincrónico? ¿Quién me cuenta? Cuando hablamos de sincrónico, ¿de qué estamos hablando? Es de un momento específico en la historia. Sincrónico y un momento específico de la historia, sí. Y diacrónico, Es, digamos, todos los antecedentes históricos que influyen, que han influido en la lengua, de alguna manera. ujú. Entonces, ese elemento de competencia 2, pues estos conceptos son bien importantes, que los tengamos presentes y miremos pues cómo se ha dado esa evolución, ¿cierto? Porque ahora, aquí es importante que nosotros pues también tengamos en cuenta, eh, a ver cómo van, si se han logrado profundizar algo, y es que pues que si me cuenten quién es el padre de la lingüística. ¿Quién fue la primera persona que... No, no tenemos idea. Bueno, no es un tal Juan Manuel. Yo estaba leyendo, pero no puede que me equivoque. Por ahí en el siglo XII o XIII, hubo alguien que eh, hizo un primer escrito o trató de construir un texto y después hubo otro que perfeccionó la escritura o la representación literaria, pero no sé si estoy hablando de lo mismo o estoy en un punto diferente del documento, puede estar equivocado. Sí, bueno, pues sobre la lengua hay pues muchos, y hay tratados pues de la lengua y de los idiomas, pero en sí, el primero pues que le dio como un estatus de ciencia a la Es lingüística. Ferdinand de Saussure. Exactamente, exactamente. El primero que le dio estatus de ciencia a la lingüística precisamente es Ferdinand de Saussure, ¿sí? Y precisamente en ese libro que se llama Curso a la Lingüística, que incluso no lo escribió él, digamos que todos esos conceptos se salvaron porque los que recopilaron todos esos conceptos fueron sus estudiantes. Eh, y ellos pues hasta fueron generosos porque pues aparece con el nombre de él. Y precisamente él es el que en este libro de eh, a la lingüística, pues precisamente allí es que se acuñan estos términos. Entonces, quien habla de la sincronía y la diacronía en asuntos de la lingüística, pues precisamente es Ferdinand de Saussure. Y precisamente porque él dice que pues tenemos que tener como unos puntos de parada, tenemos que saber dónde nos ubicamos para la comprensión pues de estos conceptos. Entonces, hoy pues quiero como que profundicemos en estos temas porque pues considero que son importantes como para esa comprensión del estudio de la lengua y que comprendamos pues como todo ese fenómeno eh, de evolución, pero entonces cómo desde ahí es que se construyen esos discursos que de una u otra manera pues nos permean, ¿cierto? Entonces, la lingüística sincrónica, pues básicamente lo que hace es que eh, estudia la lengua como objeto, pero en un momento determinado.
escojo un pedacito, digo, por ejemplo, a ver, cómo era la lengua entre 1501 y 1599, o cómo era la lengua entre 1650, y pensamos que a partir de 1600, por ejemplo, uno puede tener elementos mucho más fuertes para estudiar la lengua, pues la nuestra, aunque de todas maneras la puede estudiar desde antes, es estudiar pues como esa evolución. eh, entonces, eso es lo que hace la sincronía, estudiar un momento determinado de la lengua, y pues si yo decido, pues también estudio una parte. O sea, la sincronía lo que hace es que me ayuda a delimitar, a precisar ese estudio de la lengua y cómo se dio, pues cómo era esa aplicación, esa utilización de la lengua en esos momentos, en un determinado momento. Por ejemplo, cómo era la lengua cuando llegaron aquí los españoles. Desde los nativos, nosotros no tenemos, de los nativos nuestros, pues son poco los registros lingüísticos. Hay unas culturas indígenas que sí tienen registros lingüísticos de esta parte del mundo. Y no sé si ustedes conocen algunas culturas con registros lingüísticos de estos indígenas de por acá, de estas tierras. Profe, creo que en Perú todavía persiste, creo que en Perú y Bolivia, el quechua y el aymara, y en Paraguay el guaraní, si mal no estoy. Ujú. Pero yo hablo es escritura. Comunidades indígenas que hayan tenido escritura. Los mayas y los aztecas, de pronto. Los mayas. Incluso hay un libro de los mayas que se llama Popul Vuh. Es como la Biblia de ellos, ¿sí? Donde allí está pues como la historia de ellos. Eh, entonces algunas comunidades nuestras estaban avanzadas en la tecnología de la escritura. Nosotros aquí lo que podríamos mirar es, por ejemplo, los primeros historiadores, pues cómo escribían, eh, y cuál era ese lenguaje que utilizaban, ¿cierto? Entonces, ese es como el concepto de sincronía. Estudia un fragmento, un pedazo, se centra en un momento histórico, se centra en un momento histórico, y estudia la lengua en ese momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo centrarme en 1700 o en 1600, y entonces, por ejemplo, estudiar cómo se construía una oración en 1500, o cómo, sí, cuál era la estructura gramatical de una oración en 1600, cómo era la estructura gramatical, por ejemplo, cuando se empezó a dar ese tránsito del latín al español. Son cosas que, pues, obviamente que para eso, pues tengo que ir a los registros y a los libros de esa época, ¿cierto? Eh, y lo sincrónico, entonces, lo que hace es que observa esa lengua y estudia esa lengua, es pero desde un punto de vista estático, porque pues ya en 1500 pasó, o en 1600 ya pasó, incluso en 1900 ya pasó, ¿sí? Entonces, ese es como el tema que tengo que tener presente, que la sincronía estudia la lengua desde un punto de vista estático y determina pues como esa lengua en ese momento cómo era, ¿sí? Y pues nosotros todo esto lo podemos ir mirando en esa evolución de las gramáticas, en esa evolución de, de cómo vamos expresando
Porque, por ejemplo, antes no existía la lingüística. Antes solamente era gramática y ya. Hoy tenemos la lingüística, tenemos la sociolingüística, eh, sí, como ciencias que por supuesto complementan pues, todo ese estudio de la lengua adicional a lo que hace la gramática, porque la gramática pues es regla, es norma, es estructura. La lingüística ya es cómo utilizamos esa lengua, cómo la aplicamos. Y la sincronía, pues ya se interesa es en la lengua en un momento preciso de la historia, esa palabra y se centra pues como en esos aspectos importantes. Entonces, esto es lo sincrónico en ese momento. Y se mira entonces desde lo morfológico, desde lo sintáctico, desde el léxico y desde obviamente lo semántico. Entonces, esa es la sincronía. La diacronía, entonces, estudia esa evolución de la lengua, cómo se va transformando a lo largo del tiempo, ¿sí? Cómo se va modificando. Entonces, si la sincronía es estática, la diacronía, pues estudia es una lengua dinámica, una lengua que está siempre en constante transformación, en constante evolución y que obviamente nos va marcando a nosotros también, social y culturalmente. Y la diacronía nos va mostrando, por ejemplo, palabras nuevas y palabras que van muriendo, es decir, la aparición de neologismos y también las palabras arcaicas o los arcaísmos. Eso es lo que hace, entonces es importante que tengamos como en cuenta esos dos conceptos. ¿Hasta aquí vamos claros o alguna pregunta o alguna duda? Claro, profe, muy clarito. Sí, bueno. Aquí vemos, por ejemplo, que algunos ejemplos, una de las palabras, por ejemplo, que evolucionó más, por ejemplo, fue rosa. El latín era muy complicado y el latín, por ejemplo, para yo expresar una cosa, pues de rosa se derivaban un montón de palabras. Eh, y lo que hizo el español, pues fue como simplificar el sonido. De hecho, nosotros pues solamente tenemos 5 vocales. Hay idiomas que tienen más. Y hay idiomas que tienen más variación de las vocales. Nosotros solamente tenemos 5. Y, y pues siempre la A suena A. La O siempre va a sonar O. Cambia en otros idiomas que no, ¿sí? Y eso fue lo que hizo el español. Simplificar, una de las cosas que hizo el español fue simplificar el sonido. Incluso el español, por eso, por la simplificación del sonido o por la simplificación de la fonética, por eso es que incluso es como uno de los idiomas más rápidos del mundo. Y a veces a otra persona le cuesta aprender el español precisamente por eso. Porque es rápido, es difícil de comprender y pues les cuesta entonces como esa, como acomodarse a un solo golpe de sonido, ¿sí? Porque nosotros solo tenemos un golpe, o sea, como las palabras suenan como las escribimos. Incluso nosotros, por ejemplo, en esta parte del mundo no diferenciamos la Z de la S ni la C, o sea, todas suenan iguales. En España, pues sí suenan diferentes, pero aquí suenan iguales. Y incluso a veces hablamos tan rápido que entonces a veces cambiamos, por ejemplo, el sonido de la R y casi que queda en L.
por, por esa rapidez de nuestra habla, ¿cierto? Entonces, la O de la palabra rosa, pues por ejemplo aquí podemos ver que viene de la palabra latina y toro, pues viene del diptongo, au. Entonces, ahí es donde nosotros vemos como esas variaciones que pues cada vocal va teniendo como unas, o cada sonido va teniendo unas derivaciones. A eso es lo que nos referimos eh, cuando hablamos eh, del estudio de la lengua, pero en evolución, ¿cierto? Nosotros aquí podemos ver, por ejemplo, la palabra etimología, que va a tener unas variaciones. Por ejemplo, en 1607, etimología, pues se escribía Ethimologie. Ya luego, por allá en 1679, se cambió la I latina por la Y, para que vean ustedes cómo va cambiando ese asunto. Ya pues en 1780, pues ya es el sonido que tenemos hoy en día. Entonces, miremos cómo van cambiando esas palabras y se conservan en el tiempo. Ese es, por ejemplo, un estudio de la evolución de las palabras, ¿cierto? Eh, y vemos que en 1679 está la I, en 1780 pues se sigue conservando etimología con Y. En 1837 se sigue conservando con la I. Ya en 1904 eh, va como variando eso, ¿cierto? Pero si nosotros vemos esas variaciones de las palabras en el tiempo, ¿sí? Van cambiando. Entonces, en 1607 la escritura de etimología era Ethimolo, G de gato, y E. Ya luego en 1679 ya pasó a... Entonces, mira que eso va cambiando, ¿cierto? Es como lo que yo les quiero mostrar aquí, eh, que va teniendo pues como esos cambios. Y pues yo creo que ya les he hablado de este diccionario, que es el nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española. Pues él lo que hace es que nos muestra como esa evolución del lenguaje en esa diacronía y nos va mostrando pues cómo las palabras fueron cambiando en su escritura, en su formación. Obviamente que desde que se logró configurar pues ya la escritura del español, ¿cierto? Y este es como el asunto pues como importante que ustedes tengan en cuenta. O sea, este concepto es importante porque pues nos permite estudiar la lengua, ya sea de una manera estática, sincronía, o de una manera dinámica, la diacronía, ¿cierto? Eh, y aquí lo que vemos es como una síntesis de ese concepto donde la sincronía pues interesa es por estudiar esa lengua en un momento preciso y la diacronía pues es la manera de estudiar los fenómenos a medida que van pasando en esa evolución y en esa dinámica, ¿cierto? Eh, entonces, en la lingüística de lo diacrónico, pues básicamente lo que hacemos es analizar esa lengua, ¿cierto? Ahora, aquí hay unos conceptos importantes y ustedes pues lo sigan como trabajando y es nosotros cómo utilizamos el lenguaje, ¿cierto? Es la palabra que nosotros, o la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque cuando estamos hablando de el discurso
a partir de esto que tenemos aquí, de este elemento de competencia que dice que relacionemos la lengua y el discurso americanista ocurrido durante y después de la creación de las repúblicas hispanoamericanas para su comprensión en contextos históricos. O sea, ¿de qué manera entonces se utilizaba esa lengua? ¿Para qué se utilizaba? ¿Cuáles eran los fines? Es como la pregunta que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros, por ejemplo, en un aula de clase, pues hay unos conceptos importantes porque nosotros estamos estudiando. eh, Juliana, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. ¿Tú estás estudiando qué? Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Licenciatura y literatura en lengua castellana, ¿cierto? Sí, ¿Crees que señor. crees que que todos estos aspectos que estamos estudiando, crees que en una novela podemos hacer estudios de la lengua? ¿En una novela durante su escritura o en una novela durante su lectura? Pues la verdad la respuesta es que sí, que en las dos. Pero ¿hacia dónde va orientada la pregunta? No, cuando estamos leyendo la novela, porque la novela, la comunicación de la novela es sincrónica o asincrónica. 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 Nosotros leemos la novela después ¿de cuándo? Después de muchísimos años de que el escritor la escribió y que pasó la historia. Exactamente. O sea que nosotros, entonces, ¿crees que nosotros podemos estudiar en una novela la lengua? Claro que sí, por supuesto. Claro. En una novela podemos estudiar precisamente estos discursos. Ujú. Hay novelas, entonces nosotros allí podemos estudiar, en una novela podemos hacer un estudio sincrónico de la manifestación y de uso del lenguaje en ese texto. Y por supuesto, la novela es una síntesis y es un reflejo de una sociedad. Muchas novelas utilizan el lenguaje del pueblo que representan, de la región que representan, ¿sí? Gabriel García Márquez, pues, tiene un lenguaje, pues, muy del Caribe. Pues, la Muy, mayoría de muy. ustedes son, ¿qué escritores conocen ustedes de aquí? ¿Ustedes son de dónde? Por ejemplo, Juliana, ¿de dónde eres? Ya voy, espere, no me da. De Colombia, profe, de Antioquia. De Antioquia. ¿Algún escritor antioqueño que conozcas? Ay, espéreme, que es que no me acuerdo cómo es que se llama este señor. Eh, Profe, no me acuerdo de ninguno en este momento, la verdad. Ok, bien. Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, buenas noches, compañeros. Bien, gracias a Dios. Bien, ¿tú dónde vives? Vivo en San Vicente del Caguán del Caquetá, pero soy del Valle del Cauca. Ah, qué bien. ¿Algún escritor de esa región? De esta región, no sé, profe, pero del Valle, Gustavo Álvarez Gardiazabal. Ah, Lueño. y él escribe, pues utiliza mucho el lenguaje de esa región, ¿o no? Sí, profe, bastante. Muy bien, Ángela. Carol, Buenas noches, profe. buenas noches. ¿Algún escritor? ¿Tú eres de Bu- dónde? De acá de Pitalito Huila, acá hay uno que en este momento pues ha cogido como gran auge y se llama Gerardo Meneses Claros. Ha escrito ya varios libros que se relacionan con todo el tema de la educación. Sí. ¿Y el lenguaje de palabras, utiliza palabras del Huila? Me imagino que sí. Pues siendo sincera, hasta el momento no me he leído un libro como tal completo de él,
pero pues me imagino yo que sí, aunque utiliza más que todo un léxico para niños, entonces es algo más neutral en ese punto. Ujú. Muy bien. Y Byron, Profe, no muy característico de Antioquia, Tomás Carrasquilla, ¿tú eres de dónde? de Río Negro, Antioquia. Río Negro, Tomás Carrasquilla. Y, Exactamente. y acá en Río Negro, profe, hay un escritor, yo me leí un libro de un escritor que se llama Juan José Botero. No ha escrito muchos libros, pero es de acá de la región y, y- y tiene pues sí sus particularidades también en cuanto a la manera de escribir. Así es. Sí, Juan José Botero, sí, él tiene por ahí pues como algunos textos. Y entonces, ahí por ejemplo, pues ahí les queda la tarea a ustedes, porque esto hay que relacionarlo, ¿cierto? Hay que relacionarlo y aquí la pregunta también es cómo articulamos todo esto con la literatura. Eh, Porque la literatura es la síntesis y lo que hacen los escritores es coger ese lenguaje de las personas, de los pueblos, de la cultura y luego llevarlos a la novela. Hay otros autores, por ejemplo, pues aquí en Antioquia está, por ejemplo, Manuel Mejía Vallejo, y pues también utiliza un lenguaje muy antioqueño. Y ahorita pues también está pues hay muchos. Por ejemplo, Jorge Franco, que es el autor de Rosario Tijeras, donde él utiliza ya, sí, Byron. Profe Gonzalo Arango, Gonzalo Arango con uno de el los fundadores nadaísmo, del nadaísmo. así es. Y está también pues ya el filósofo Fernando González. Hay muchos. Entonces, escoger esto y bueno, allí mirar pues esa lengua ya antioqueña cómo evolucionó, o la de el Cauca, o la del Huila, cuáles son los términos. Ahí, por ejemplo, para ustedes, muy interesante, por ejemplo, y ojalá dentro de 8 días me puedan decir, a ver, cuáles son las palabras clave o las palabras típicas de Pitalito Huila, por ejemplo, ¿sí? O cuáles son las palabras típicas del Valle. Interesante el asunto, ¿cierto? Como hacer ese análisis y que ustedes, pues, porque eso hace parte de que ustedes identifiquen como esas palabras características de cada región, porque cada región tiene sus, sus palabras. Aquí está, pues, el montañero, el paisa, ¿sí? Y en otras Profe regiones, Jorge Isaacs del Valle, por ejemplo, de Cali, el escritor de la... así es. Ujú. Y allí se refleja, pues allí, por ejemplo, uno puede estudiar todo ese fenómeno de la colonización, de la esclavitud, porque ahí está escrito toda esa situación de las que nosotros veníamos hablando. Entonces, ahí hay discursos, ahí hay fenómenos sociales que se ven en la novela. Entonces, esa lengua, nosotros pues revisar como todos esos fenómenos y los podamos traer acá, ¿cierto? Entonces, esa es como la invitación. Y el lenguaje como instrumento de poder, por ejemplo, uno lo puede revisar en esa novela que hablas, Byron, en La María, porque hay una descripción fuerte de toda esa época de la colonia, de todas esas relaciones sociales, de cómo se tejían eh, esas jerarquías sociales, el blanco, el negro, el mulato, el mestizo, eh, y pues cómo era el gamonal y cómo era el esclavo y todo eso lo podemos ver ahí, ¿cierto? Entonces, la lengua, nosotros
es como tener en cuenta como todos esos asuntos de imposición, de persuasión, de argumentación, y que lo otro que tenemos que tener muy presente es cómo se hace el lenguaje, pero nosotros entonces cómo lo vamos a utilizar en el aula de clase. Por ejemplo, en una de las cosas pues, que más sobresalió en esta evolución del lenguaje es que la lengua, pues en esos inicios, entre 1600, entre 1500 hasta 1750, 1800, era un lenguaje pues siempre de arriba hacia abajo y era un lenguaje que provenía de Europa y que era un lenguaje de siempre persuasión, de siempre imposición y de siempre dominación. Ese era pues como el asunto allí en esta época y que pues obviamente eso aún hay muchas situaciones hoy en día marcadas. ¿Esto qué hizo? Que pues muchas lenguas también nos llevan a nosotros a reflexionar a que muchas lenguas nuestras pues se van perdiendo, van muriendo precisamente. ¿Por qué? Porque pues se va perdiendo la tradición oral, se va perdiendo la cultura, las raíces ancestrales, y usted sabe que para que una lengua viva, pues tiene que permanecer la cultura. Entonces, estos son como algunos asuntos importantes que se daban en esta época y que ya pues nosotros los tenemos que ir como organizando, ¿cierto? Eh, y este se fue dando pues como ese, como de esas relaciones que se fueron tejiendo, ¿cierto? Y que pues por supuesto a ellos lo que les interesaba era pues el dominio y obviamente tener el control y que las tierras pues les pertenecieran a ellos. Y eso pues el lenguaje también se utilizaba como manipulación y y que una de las cosas que pues más domina y más subyuga al ser humano pues es un lenguaje a veces sembrado pues desde unas ideologías que a veces afectan bastante, sobre todo las ideologías religiosas, que algunas de ellas pues afectan a las personas, sobre todo cuando se dan desde el miedo. Pero en este caso, una de las cosas también que pues a nosotros nos queda de los españoles es que ellos, como dice Pablo Neruda, pues lo que hicieron fue que nos dejaron ese lenguaje. Eh, Todo esto propició pues que en los nativos pues ellos aprendieran este lenguaje. Aquí se dan unos fenómenos de inclusión y adopción de términos indígenas o nativos en la lengua castellana. Entonces, muchas de las situaciones que nosotros vivimos es porque igual los españoles también supieron utilizar estrategias eh, para ese proceso de dominación, y es que ellos hicieron adaptaciones a sus rituales a partir de los rituales que habían aquí, e hicieron adaptaciones también de esos lenguajes que hayan aquí, con los lenguajes de ellos. Entonces eso también les ayudó a ganar terreno, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros llamamos como una especie de hibridación lingüística, y obviamente que se dio también pues como unos bilingüismos, donde los nativos conservaron sus lenguas, pero entonces ellos también aprendieron pues otros lenguajes, ¿cierto? Y hay un asunto importante, y es que el lenguaje, pues nosotros a veces no nos damos cuenta, pero hay asuntos por debajo del lenguaje que son los que van trabajando y que detrás de cámaras o detrás o de una manera escondida, pues se van transmitiendo ideas, se van transmitiendo valores, a veces de manera directa, pero a veces de manera indirecta, y esas son las que van afectando y transformando a sociedades o afianzando pues ideas y culturas, valores. Entonces ahí es donde hay que mirar entonces pues qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve, y aquí en este asunto es donde hay que asumir posturas críticas sobre aquello
tenga dominación, pero que sobre todo pues la lengua tiene que servir es para cohesionar, para articular, para consolidar identidades, pero siempre teniendo en cuenta como esas diferencias, esas perspectivas de cada persona, porque finalmente la lengua pues supuestamente es para construir, para socializar, para compartir, pero a veces se les dan otros fines, ¿cierto? Y es lo que a veces aquí es donde hay que asumir posturas críticas y es donde nosotros pues tenemos que mirar entonces cuando pues algo afecta, cuando algo pues va contra los valores de uno, porque ahí es donde tenemos que asumir pues como esas posturas críticas, ¿cierto? Eh, Estos son pues como aspectos que es bueno que los tengan en cuenta. Ustedes los reflexionen porque a través de la lengua pues o se generan procesos de marginación, exclusión o de inclusión. Ese es pues como el asunto que hay que tener en cuenta con esos discursos y que hay que revisarlos, ¿cierto? ¿Cómo se da una dominación? Pues Bandí dice que se da es a través de una legitimis- legitimación ideológica continua, la cual está pues por una comunicación y un discurso. O sea, somos dominados en la medida en que nosotros legitimemos eso, nosotros lo validemos, nosotros lo apoyemos y obviamente lo sigamos. Y ahí es donde se dan pues como esas dominaciones sociales. Básicamente es eso, lo que tenía pues para compartirles hoy. Entonces, bueno, quiero escucharlos. Por ejemplo, Ángela, cuéntame entonces qué se te quedó de este encuentro hoy, qué aprendiste hoy. Ángela. ¿Qué aprendí hoy? Es siempre el profe que siempre van a haber cambios, pero también muy interesante en cuanto a lo que usted decía y en cuanto a lo que hicimos en el trabajo. Todas las palabras o la gran mayoría que de ellas que en el día a día han tenido cambios en la historia. Eso para mí parece muy interesante. Ujú, muy bien. Carol, ¿cómo estás? ¿Qué aprendiste hoy? Bueno, yo ingresé un poquito tarde, entonces como que un poco perdida, pero ya de lo último, pues me queda esa experiencia de que el lenguaje va mucho más allá de un simple sonido o un decir de palabras, sino que cada palabra pues tiene como un trasfondo, ¿no? Que la forma en que nosotros nos comunicamos hoy no lo hicieron nuestros antepasados hace 30, 40 o 50 años. Que, y que, por ejemplo, como nos comunicamos hoy, no va a ser lo mismo en 10, 20, 50 años en el futuro, ¿no? Entonces, conocer esa historia, pues nos permite a nosotros entender, ¿no? Cómo actúa eso en el presente a través de los literarios del tiempo antiguo, de la modernidad o de la novela, como su merced lo mencionaba. Ahí hay una palabra de pitalito, ¿cierto? ¿Cuál es la palabra propia de allá? No, pues acá su merced creo que es más boyacense que de acá del Huila. Pero están ahí contagiados, ¿cierto? Ah, sí, pues yo como viví un tiempo en Boyacá, entonces se me quedó como esa palabra de allá. Ah, ok, ok. Y allá, ¿cómo es el trato? ¿Cómo le dicen a las personas así? Su merced en vez, ¿cuál es la palabra que se utiliza en vez de su merced? También utilizamos mucho el vecino para todo, vecino para aquí, vecino para allá, así no conozcamos a la persona y viva muy lejos de nosotros. Vecino. Sí, acá lo utilizamos mucho. Ah, bueno, vecino, vecino, vecina. Sí, señor. Eso está muy bien. O sea, entonces miren que esos son partes de, es decir, ahí es donde también están, eso se llaman las variaciones lingüísticas, que también es un fenómeno propio
de todo esto que estamos viendo, porque pues, por eso les decía ahorita más temprano, hay variaciones y entonces hay unos términos propios de acá, hay unos términos propios del Huila, hay unos términos propios del Valle, de Antioquia, ¿sí? Entonces, básicamente es cómo les fue con la tarea. Cuéntenme a ver. ¿Cómo Uy, les profe, fue? bastante extensa. Nos tocó, bueno, en mi caso me tocó leer bastante para poder llegar a la respuesta, o bueno, espero haber llegado a la respuesta que su merced solicitaba. Yo les mandé por ahí una orientación, ¿sí la leyeron? En mi caso, sí, yo la leí como 5 veces y creo que hasta más, porque sí estaba un poco perdida. Ujú, sí. Y Ángela, ¿cómo te fue? Profe, muy bien, gracias a Dios. También lo que decía la compañera, nos tocó, inclusive nos repartimos el trabajo y luego entre todos revisamos porque sí fue bastante extenso, pero también, en mi caso, muy rico en conocimiento. Por eso digo lo de las palabras que usamos diariamente porque aparecen muchísimas de las palabras que mantenemos utilizando y uno pues no se imagina que han tenido tanta evolución con el tiempo. Ujú. Ah, bueno, y a ti, Byron, ¿qué? ¿Cómo te fue con la tarea? Bueno, pues precisamente estamos en un equipo, Ángela, Juliana y mi persona, y la verdad es que yo tengo la fortuna de estar en un equipo de dos niñas que son muy pilosas, muy juiciosas. Como ella bien lo dice, nos repartimos el trabajo. A mí me correspondió investigar sobre lo que han hecho a la lingüística en el análisis de textos educativos, teniendo como base la historia de la lengua. Y la verdad, por eso es que uno se encuentra, o sea, hay muchísima información y hay muchas personas que se han dedicado en cuerpo y alma al estudio de la lingüística y a la configuración de nuestro idioma. Particularmente, pues me encontré con muchos españoles, Juan Corominas, Méndez de Espidal, son varios, pues que no recuerdo todos los nombres, pero trataba pues como de leer lo más sustancial de cada uno, porque en realidad hay uno de ellos que inclusive tuvo como 150 nominaciones al Premio Nobel de Literatura. Fueron escritores que inclusive desarrollaron diccionarios etimológicos o desarrollaron, por ejemplo, diccionarios catalanes que después estructuraron un lenguaje también del idioma español. Entonces, lo que uno se da cuenta es que en realidad, o sea, estamos en pañales frente a lo que es el conocimiento de nuestra lengua. Y ahorita cuando usted le hace la pregunta a Juli de lo que es nuestra carrera, yo también estoy en la licenciatura en literatura y lengua castellana, pues obviamente espero algún día tener ese honroso eh, título de ser docente de esta área, porque en realidad me gusta, pero entiendo que hay un mundo por recorrer y por avanzar muy grande, pero que ahí está el reto. Entonces creo que fue muy valioso, profe, el aprendizaje y la forma como trabajamos en el equipo. Excelente, excelente. Eso me alegra mucho que estén aprendiendo y que pues son 8 semanitas, es muy poquito el tiempo como para tanto que hay que hacer, pero que al menos queden algunas bases, creo que es muy importante, ¿cierto? Bueno, entonces, no sé si hayan preguntas, inquietudes, y si no, entonces vamos terminando. Profe, yo tengo una duda, pero con respecto a lo de la cátedra. Es que al momento de ir a colocar ahí la solución de la cátedra, no sé si hay que colocarlo en PDF, porque en mi caso lo tenía listo en PDF, o escribirlo directamente ahí como comentario en la plataforma. No, con documento Word, enviarlo pues en un archivo adjunto. Ah, ok, profe, listo. Subir archivo adjunto. Pues hacer el resumen, creo que hay en un documento Word, pues ya sí lo pueden subir en PDF o en Word. Creo que pues, se pueden subir varios tipos de archivos. Ah, ok, profe, gracias.
Porque es que si lo ponen ahí en la plataforma, pues no aparece como si lo hubieran entregado. Profe, yo tengo una consulta con la venia de mis compañeros de equipo. Yo leí y creo que la próxima actividad que tenemos es para este próximo lunes, ¿cierto? Que es el desarrollo de un video explicativo del elemento de competencia 2 para estudiantes del grado noveno. Digamos que la pregunta puntual es, profe, sí o sí es para este lunes, ¿cierto? No hay posibilidad de alargar o pues para mirar cómo nos organizamos también en el desarrollo del mismo. Muchas gracias. No, yo creo que sí es para el lunes porque es que ya este bloque se termina el 13 y, y del 13 sigue y creo que les queda faltando otra actividad. Pues yo voy a mirar a ver si se logra correr un poquito el tiempo, pero correr el tiempo sería 1 o 2 días. Voy a analizar bien, sí, si les da, porque a ver, yo cuántas actividades quedan pendientes. Creo que 1 o 2, no me acuerdo. Eh, Reseña, el informe escrito y la cátedra, que esa la entregan creo que mañana. El lunes, exposición y luego el ensayo, que está para el 5 de septiembre. Sí, es que los tiempos ya están muy precisos. Y pues yo voy a analizarlo, listo. Yo lo analizo a ver si da para correr un día, 2 días. Listo. Gracias, profe. Analizo bien a ver si nos da. Porque tampoco lo puedo correr mucho. Está bien, profe. Obviamente yo la consulta la hice a instancia de mis compañeras, pero no sé si de pronto también los otros tengan la misma inquietud, pero igual, profe, muchas gracias. Listo, vale. Pues yo analizo bien, listo. A ver cómo estamos de tiempos. Bueno, si no es más, entonces hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Profe, yo Bueno, tengo profe. una inquietud chiquita, no tiene que ver con la clase. Pues sí y no. Me habías enviado el correo para lo de la monitoría. Nos vamos, yo te contesté que sí.